En este tutorial vas a poner en práctica todo lo aprendido. Ahora que sabes desplazarte por el espacio 3D y manipular los objetos, estás en condiciones de crear tu propia figura. Lo que te propongo es que hagas un helado, pero siéntete libre de crear lo que te apetezca. El consejo que te doy es que la figura esté compuesta por formas simples, como un cubo o una esfera. Para empezar, voy a borrar este cubo. Si pensamos en figuras básicas, un helado está compuesto por un cono, que sería el cucurucho, y por esferas, que serían las bolas de helado. Voy a Add, Mesh y presiono Cone. Por defecto, el cono sale con la punta hacia arriba, pero yo lo quiero al revés, por lo tanto debo rotarlo. Para ello puedo utilizar la herramienta Rotate en la barra de la izquierda usando los tiradores de cada eje o simplemente pulsando la tecla R de rotar. Al estar trabajando en el espacio 3D hay que tener mucho cuidado al manipular las figuras. Si yo roto este objeto simplemente apretando la tecla R, ves que ha rotado desde mi punto de vista, pero yo quiero darle la vuelta. Hago Control Z para volver a la posición original. Ahora presiono de nuevo la tecla R, pero en este caso pulso después la tecla X en referencia al eje en el que quiero mover el cono. Si quieres exactitud con el movimiento, acuérdate de que puedes situarte en un eje y ver la figura frontalmente pulsando el eje que quieras. Ahora puedes rotar con seguridad el cono hasta darle la vuelta. Además, aquí arriba tienes un indicador de los grados de giro y si quieres ser muy perfeccionista, puedes modificar los valores manualmente en la pestaña Item. Así he dado un giro de 180 grados exactamente. Ahora quiero alargar un poco el cono para darle forma de cucurucho. Para ello tengo que escalarlo sobre el eje Z. Puedo utilizar nuevamente la herramienta Scale y utilizar este tirador o presionar la tecla S de Scale y la tecla Z del eje Z. Va pareciéndose más a un cucurucho. Lo siguiente que voy a hacer son las bolas del helado. Me posiciono en un eje lateral. Voy a Add, Mesh y añado una esfera. Con la tecla G de Grab desplazo la esfera. Así me gusta. También puedo escalarla un poco para que quede mejor. Como hay oferta de 2 bolas por una, voy a por un segundo sabor. Podría añadir otra esfera, pero también puedo duplicarla. Si hago clic en el botón derecho del ratón sobre la esfera, aparecerá la opción Duplicate Object. Para esta misma opción puedes usar el atajo Shift y la letra D de Duplicate. Nos generará un segundo objeto que ya me deja posicionar. La escalo un poco y... ¡estupendo! Vaya empacho de azúcar. Lo único que le falta a este lado es un poco de color. En esta pestaña con el símbolo de una pelota puedo modificar las propiedades de los materiales. Cada figura tiene las suyas, por lo que si quiero cambiar el color, por ejemplo, tendré que hacerlo una por una. Selecciono el cono, presiono New y en Base Color puedo modificar el color de mi cucurucho. Sin embargo, aunque ya he seleccionado un color, no estoy viendo ningún cambio. Esto se debe a que Blender tiene varios modos de visualización, con más o menos información de los objetos, como la luz o las texturas. Esto es así para que los ordenadores trabajen con mayor fluidez. Así que si queremos ver el color, tenemos que ir a las opciones que figuran arriba a la derecha y presionar este icono. Ya puedo ver los colores de mis objetos. Iremos viendo más adelante el resto de modos de visualización. Hago lo mismo con las bolas de helado. Pincho en una esfera, le doy a New y elijo un color. Este helado va a ser de menta, así que buscaré un verde. La otra esfera será de color rosa. Y ya tengo mi helado preparado, solo queda darle un último toque. Como puedes ver, los polígonos están muy marcados. Para suavizarlos, selecciono cada uno de los objetos y con el botón derecho pincho en Shade Smooth.
¡Qué buena pinta tiene!